silencio, pero murió por casualidad o no por casualidad en el momento en que se decía que iba a dejar al Partido Conservador para pasar a la ANAPO. Y fue un asedio de 10 horas con 4.000 soldados utilizando tanques, etc., para matar a un señor que casi se escapó después de 10 horas de combate con no sé cuántas balas en el cuerpo. Eso hacía parte de hace parte de mis recuerdos de Colombia y está alojado en este momento en una casa donde vivía el agregado cultural de Francia. Resulta que le tocó a él muy de cerca lo de Río Chiquito, porque le tocó el problema del periodista francés Sergent, quien en el año 65 filmó la operación de Río Chiquito. Es una película que a veces todavía se difunde en la televisión francesa, uno de los pocos documentales sobre ese tipo de operaciones. Eso es por eso, y después yo creo que cada vez que llegué, algo pasaba. Y no, ahí estoy, y estoy seguro que va a pasar algo. No sé qué. Bueno, me pidieron hablar de cosas serias, como es el conflicto y el post-conflicto. Yo creo que es un desafío muy grande hablar sobre el llamado post-conflicto. Cada vez que se llevan a cabo negociaciones, se publican numerosos ensayos sobre el supuesto post-conflicto, y eso viene desde la época de Belisario Betancourt. Mis colegas publicaron un montón de cosas muy bonitas sobre el post-conflicto. Ni hablar de la literatura durante el Zaguán, y el conflicto mientras tanto sigue. Ahora, como en las ocasiones anteriores, hablar del post-conflicto, del supuesto post-conflicto, es correr el riesgo, o bien de proponer una retórica vacía, llena de buenos sentimientos, que apunta a la reconciliación, pero que es bastante vacía frente a la dificultad de dar contenido al concepto mismo de reconciliación, o bien la ilusión de proponer reformas concretas sin mencionar cuál poder podría tener la posibilidad de llevarlas a la práctica. La paradoja del momento consiste en que nunca las negociaciones habían avanzado tanto y habían tocado tantos temas fundamentales. E igualmente, eso es la sorpresa, nunca la opinión pública había estado tan polarizada sobre esa cuestión, para no hablar de los sectores políticos que parecen decididos a todo con tal de hacer fracasar la negociación. No cabe duda, al menos, que gran parte de la opinión pública está escéptica con respecto a los resultados y no está dispuesta a aceptar la reconversión de las FARC en grupo político, como lo ha observado hace poco en un periódico Gustavo Duncan. El proceso de negociación a veces da la impresión de que le falta legitimidad. De todas maneras, creo que es conveniente evitar la idea de que habrá un corte completo
entre el conflicto y el postconflicto. Desde luego que sí habrá un acuerdo político, eso sería un corte simbólico de la mayor importancia. Y no yo dudo que eso podría significar también cambios profundos en la sociedad. Ahora, es obvio, como lo prueban los casos de El Salvador o de Guatemala, que ningún acuerdo significa que va disminuyendo, desapareciendo todos los fenómenos de violencia, que a veces, al contrario, durante 4 o 5 años, va aumentando. Eso mismo puede suceder en Colombia. Sin embargo, el punto que quiero destacar es que en muchos aspectos Colombia ya entró en una fase de postconflicto. Desde el momento en que empezaron las negociaciones. Sin embargo, debe prepararse a que muchas formas de conflicto permanezcan durante algún tiempo. ¿Acaso los mismos negociadores del gobierno no son conscientes de eso cuando afirman que el postconflicto puede durar 10 años o más? De la misma manera, yo creo que en La Habana se logre construir una comisión de esclarecimiento que establezca la verdad, entre comillas. No hay tal verdad, sino una verdad que está hecha de interpretaciones. Los mismos historiadores necesitan siempre años, décadas, 50 años, para proponer versiones sólidas sobre guerras civiles o guerras internacionales que tocaran a su país. El conflicto, entonces, ¿cuál conflicto? A menudo se afirma que los conflictos armados más difíciles de solucionar son los que duran más tiempo y presentan mayor complejidad. Sobra recordar que el conflicto armado colombiano es de los más largos. 50 años, como se dice a menudo, más o menos. Desde los años de violencia o desde la expansión del narcotráfico, ustedes deciden. Es de ustedes. No hay verdad. Esto es un asunto de interpretación y nadie está en capacidad de decir quién tiene la verdad. Fijar una fecha de inicio es una manera de definir causas. El académico sabe muy bien que no hay causas objetivas, sino una multiplicidad de causas que se transforman durante el conflicto y solo se vuelven objetivas por intermedio de las organizaciones colectivas relacionadas con esas supuestas causas. Ahora, la tarea de los negociadores, que es muy diferente de los académicos, es sí de proponer fechas y causas. En cuanto a la complejidad, basta contemplar la multiplicidad de los actores, narcos, guerrillas, paramilitares, fuerza pública, políticos nacionales, regionales, etcétera, etcétera. O las interacciones entre todos ellos, incluso la mezcla a menudo durante mucho tiempo de enfrentamientos y de cooperación. No hay que olvidar que la mayor parte del conflicto se realiza por población civil interpuesta,
como lo ha establecido muy bien el informe Bastallán. Esto quiere decir que la complejidad del conflicto no es menor cuando se hace referencia a los civiles. Un porcentaje significativo de las poblaciones de los municipios más afectados han tenido que convivir con uno o el otro de los actores armados, a veces con los dos, en lo que unos autores califican de zonas grises. A mi manera de ver, que muchos no comparten, el factor que más ha incidido en la longevidad y en la complejidad del conflicto es el narcotráfico. El conflicto no se hubiera podido expandir tanto si no hubiera sido por el nuevo contexto creado por los narcos. Terrorismo a una escala raras veces vista en el mundo. Golpes contra la justicia, corrupción, formación de una clase emergente. En el peor momento se llegó hasta el punto de hacer tambalear las instituciones, lo que nunca las queridas consiguieron. Colombia no ha salido todavía de los efectos de esa fase del narcotráfico y de esa época de incertidumbre institucional, cuyo índice es la corrupción. Al contrario, comprobamos todos los días, incluso en esos días, que estamos más que nunca, que Colombia está más que nunca hundida en esa crisis institucional. Ahora la pregunta es, ¿quiénes no quieren la paz? No me voy a referir aquí a un partido político específico. Mi propósito es más bien afirmar que consciente o inconscientemente muchos sectores saben que para preservar el statu quo, la prolongación del conflicto armado es lo preferible. La tesis que sostengo es que el conflicto armado por sí mismo ha contribuido durante años al fortalecimiento de ese statu quo. No hay duda de que en algunos momentos la expansión y los éxitos militares de las guerrillas han preocupado mucho a las élites dirigentes y no solo a las élites dirigentes. Y no hay ninguna duda que la expansión de la guerra sucia también ha golpeado amplios sectores de la sociedad civil en todo el territorio nacional. Ahora bien, el conflicto ha afectado sobre todo a la gente del campo, a algunas poblaciones de muchas zonas que la gente de Bogotá, de Medellín, no conoce. Ciudades secundarias, pueblos que han sido el epicentro del terror paramilitar, del terror militar, del terror guerrillero. Esto se puede comprobar todavía más ahora. Las masacres desde hace algún tiempo se volvieron excepcionales, al igual que los secuestros. Pero eso no impide que el miedo, el terror a veces, sigan haciendo presencia en muchos territorios considerados como periféricos, a los de explotación minera, que son tan importantes para el futuro de Colombia.
Actualmente el conflicto armado no afecta directamente al grueso de la población urbana, que es la mayoría en el país. Sin embargo, lo más importante es poner de relieve que mientras dure el conflicto armado, son pocos los espacios que quedan para las reivindicaciones y los movimientos sociales. Reivindicaciones y movimientos existieron durante las primeras décadas del Frente Nacional, pero se volvieron mucho menos frecuentes a partir de los años 1980. Ya no se trata solo de represión, sino del exterminio de gran parte de la dirigencia campesina y sindical, no solo de la UP. Se sospechaba, no sin razón, que las marchas campesinas estuvieran infiltradas por las guerrillas y por eso había muchos elementos, muchos argumentos para desconfiar de tales marchas y reprimirlas. De esta manera se ha hecho posible acabar con cualquier brote de agitación social y sin olvidar la ofensiva paramilitar de los años 2000 y sus modalidades atroces. La ofensiva paramilitar triunfó en gran parte gracias a la indiferencia, por no decir la simpatía, de amplios sectores urbanos. La negociación del Caguán produjo un descrédito tan fuerte para las FARC que estos sectores no se molestaron cuando los paramilitares lanzaron sus acciones. La conclusión es que, lejos de amenazar el statu quo político y social, las guerrillas han contribuido a preservarlo. No de otra manera. Se puede explicar que Colombia haya podido enfrentar con tanta tranquilidad las coyunturas económicas tan turbulentas de las últimas décadas e incluso que haya podido preservar el mismo estilo liberal de desarrollo que viene de los años 30, basado en una mezcla de élites empresariales y de tecnocracia, con base en la limitación siempre del gasto público. Basta comparar con los países del resto de América Latina para ver cómo es de un milagro esa estabilidad económica, ese manejo tan ortodoxo, a pesar de las coyunturas, y que Colombia casi no padeció la llamada década perdida. Tampoco se podría entender de otra manera que el funcionamiento del sistema político basado en redes clientelares locales no haya conocido mayores percances, incluso después de la Constituyente de 1991. El fundamento de esa estabilidad no es otra cosa que el mantenimiento del mismo nivel de desigualdad de hace 50 años o más. Siendo las cosas así, no es de extrañar que muchos, incluso entre los sectores medios, miren con preocupación los adelantos de la negociación. La guerra tiene un costo, 6% del Producto Interno se dice. Cada uno se puede saber que en caso de acuerdo, la paz tendrá un precio mucho más mayor.
Sobre las negociaciones de La Habana, no voy a entrar en el debate sobre la agenda de La Habana. No hay duda de que el acuerdo sobre el tema agrario es de enorme importancia concreta. No me sorprende, no me indigna tampoco que el proceso de restitución de tierras sea tan lento y complicado. Era de esperar. No puede ser de otra manera en un país que solo tiene catastro en unos departamentos y en el que la estratificación social sigue basada en gran parte sobre la posesión de tierras. Sin olvidar la evolución reciente, es decir, el derecho de las inmensas superficies adquiridas por los padres. A mí me da de ver los puntos que quedan por negociar en La Habana, el de la justicia transicional, el de la reparación a las víctimas, para no hablar de la cuestión del desarme, son todavía más difíciles que los temas ya supuestamente resueltos. No haré sino dos observaciones al respecto. La creación de la justicia internacional complica mucho las cosas. Desde el punto de vista interno, será muy difícil que un marco jurídico para la paz se aplique solo a las guerrillas y no a los otros victimarios, militares, paramilitares, narcos, etc. Es fácil adivinar el debate que eso levantará entre las ONGs o las organizaciones de víctimas. En segundo lugar, es mucho más fácil un acuerdo político cuando se trata de poner fin a una dictadura, cuando se trata de restablecer libertades políticas, derechos políticos para partidos que quedaron prohibidos durante años. Lo que pasa es que la Constitución del 91 ya reconoció muchos espacios para las nuevas organizaciones políticas, hizo mucho para abrir espacios para las minorías, para facilitar el reconocimiento de la ciudadanía política. Y entonces, que la negociación no puede girar fácilmente sobre temas puramente políticos, no puede sino girar sobre temas de reformas, cambios sociales más o menos profundos. Y eso es mucho más difícil que volver a abrir espacios políticos. Luego, de esa manera, sobre la cuestión de las desigualdades sociales y sobre el mantenimiento de las injusticias desde casi siempre. Colombia tiene una deuda social que viene de hace mucho tiempo atrás. Incluso los famosos años del gobierno de López Pumarejo son años en que los economistas lo han demostrado, los salarios reales de la clase obrera disminuyeron. Es decir, es una deuda que viene desde, que yo diría, antes de la crisis mundial de los años 30. O viene de siempre. Entonces, ya se adivina que el caso de un acuerdo, muchas reivindicaciones no satisfechas se van a expresar. Los paros agrarios del año pasado y del año en curso no son sino el preludio de muchos otros movimientos que no van a afectar solo al campo. Esta Colombia
preparar para hacer frente a movilizaciones sociales que gracias al conflicto armado han estado marginalizadas durante tanto tiempo? La respuesta es todavía muy incierta. Además, por varias razones circunstanciales. Primero, es un país que ya no tiene partidos políticos. Incluso los supuestos partidos de izquierda, que son muy débiles. Es decir, ¿cómo se puede diseñar? ¿Cuál gobierno podría diseñar una política a largo plazo, a 10, a 20 años, cuando no tiene el apoyo de una clase política más o menos consolidada? ¿Cómo diseñar cómo encauzar movilizaciones sociales importantes, da la desaparición, la muerte de tantos líderes sociales? Colombia es un país en el cual tanto la dirigencia campesina como la dirigencia urbana ha sido en gran parte asesinada. Le va a faltar en estas condiciones para encauzar los movimientos sociales esa es la presencia de dirigentes. ¿Cómo es posible la conversión de las FARC en una organización social y política sin armas? Da la carencia en sus arrancos de personajes carismáticos y preparados para tareas políticas de envergadura nacional. Lo que habría que decir es que el postconflicto no se puede hacer sino al mismo tiempo desde arriba y desde abajo. Parece que los negociadores son conscientes de que la pacificación no puede progresar solo sobre la iniciativa del gobierno central o incluso de los gobiernos departamentales. Por supuesto, hay necesidad de medidas urgentes con respecto al funcionamiento institucional. Y esto le toca a los gobiernos nacionales. Basta mencionar temas como la justicia, la educación o la salud. Se supone también que para pacificar el país habrá la necesidad de impulsar programas masivos de inversión, no solo en el campo, para la sustitución de cultivos, por ejemplo, para la restitución de tierras, para la reintegración de grupos ilegales, sino para hacer que también en las ciudades haya mejoramiento de los sectores que quedaron hasta ahora ignorados. Se supone entonces que se debe incrementar la capacidad del Estado para estimular, además de la economía campesina, además de la economía minera, además de la agricultura de exportación, pero también para estimular el desarrollo de tantas periferias urbanas, tantas comunas que realmente quedaron olvidadas de los programas de los últimos años. El gobierno, sin esperar el desenlace de La Habana, debería, se supone, lanzar reformas audaces aprovechando una coyuntura económica favorable que tal vez no va a durar siempre. También habrá que decir
que solo el gobierno puede diseñar el cuadro general de la salida del conflicto. Como decía yo al principio, el conflicto ya empezó. Allí están muchas de las leyes. Empezamos por la ley de víctimas y de restitución de tierra, que son pasos importantes a pesar de la lentitud de su concretización. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la pacificación también debe llevarse a cabo desde abajo. No faltan los ejemplos ya en varias regiones de Colombia. A conocer uno de ellos, en el oriente antioqueño, San Carlos, Granada, otros pueblos vecinos. La población afectada por el terror, por la desconfianza. Poblaciones de cada una de más o menos de 25.000 habitantes, San Carlos y Granada. En un momento dado fueron 20.000 habitantes los que de una manera u otra tuvieron que desplazarse. Masacres de parte de los unos, hechos por los unos, masacres de los otros. Puede ser que más masacres de los otros, pero masacres significativos de los primeros, de la guerrilla. A pesar de eso, se está tomando iniciativas muy importantes, muy significativas, a veces de las personas, a menos de las mujeres que más padecieron la violencia de los años anteriores, para reconstruir algo de confianza, para olvidarse de quién estuvo de sapo de los paramilitares o de las guerrillas, para acoger a los desmovilizados de los unos y de los otros, y para lanzar iniciativas de reconstrucción de la vida en el pueblo. Ejemplo también de eso es el hecho de que la municipalidad de Medellín haya definido programas importantes para financieros, para beneficio de esos municipios tan sufridos, San Carlos, Granada, siendo que a la municipal de Medellín le tocó acoger durante muchos años decenas de millares de desplazados, y que opinó que era mejor facilitar su regreso cuando era posible. Son ejemplos de iniciativas que vienen desde abajo y que me parecen fundamental si se trata de reconstruir lazos sociales a partir de proyectos, es decir, si se trata de salir a las víctimas de su condición de víctimas para volverse actores de la reconstrucción de los pueblos. En las recientes declaraciones, el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, subrayó la posibilidad de construir proyectos de pacificación sobre una base territorial. Se trata de una urgencia que me parece muy atinada. Hay que dar la palabra a las comunidades, convertirlas en actores de las reformas. El proyecto de zonas de reserva campesina, que viene además en su forma legal del año 94, hace parte de esas posibilidades. Con respecto a esas zonas de reserva campesina que han dado lugar a tantos debates sumamente fuertes, yo creo que también se podría hacer el intento a través de ellas para conferirles un papel sociopolítico a las FARC, una vez desmovilizadas. Con esto se pueden cumplir varios objetivos, teniendo en cuenta que la guerrilla es bastante impopular.
que no va a ser fácil que logre una presencia significativa en un congreso, en el Congreso o en otros lugares. Se les puede dar una representatividad local y para evitar, incluso me parece que es la condición para de parte de las FARC, que las FARC deben tener muy presente en su mente para evitar una desbandada de sus combatientes rasos, una deserción hacia, por ejemplo, las bacterias que ya se están produciendo, y por eso hay que confiar a las FARC una vez las armas dejadas de lado, cargos locales. No es fácil tampoco, y no voy a caer en eso que decía yo, de discurso muy bonito y buenos sentimientos. No es fácil porque no solo hay la resistencia de los poderosos, pero la hay también, yo creo, de mucha gente que durante tantos años vivió bajo el control social de las FARC, en zonas como el Caquetá, en zonas y en muchas otras zonas, y en las cuales la gente dice que es harta del control de la guerrilla, que no la aguanta más. Y estoy hablando de las zonas con mayor presencia histórica de las FARC, y puedo citar muchos testimonios de gente que habla de así. Además, si uno estudia bien los mapas electorales, tiene la sorpresa de ver que en muchos casos zonas de tradición, FARC, etc., votaron a veces por el centro democrático y etc. Eso tiene un sentido muy difícil. Eso significa las dificultades de construir de pacificar el país. Pero la pacificación no puede ser sino paulatina. Sí, unos minutos más, ¿me dejan? Unos minutos más. Muy rápidamente, tanto sobre víctimas como sobre la relación historia-memoria. Sobre las víctimas. En el año 58, la comisión investigadora que constituyó el Frente Nacional se fijó más que todo en el problema de los victimarios. Ahora, la atención se fija sobre el tema de las víctimas. Esto es una tendencia mundial. Estamos viviendo, se dice, en el tiempo, en todas partes, en el tiempo de las víctimas, y eso va a la par con el presentismo que prevalece ahora, que los grandes relatos se han vuelto dudosos. La gente no cree en los grandes relatos. En el caso colombiano, se impone aún con mayor razón la idea de escoger a las víctimas como punto de partida de la reparación y de la memoria. Son impresionantes las cifras al respecto. Se habla de 5 millones de víctimas y el informe Batalla comprueba hasta qué punto ese tema de la victimización es importante. Sin embargo, tratar de hacer la historia desde las víctimas puede ser arriesgado para leer la reconstrucción del país. Las víctimas no conforman un conjunto homogéneo. Las víctimas
hay que diferenciarlas de acuerdo con el tipo de victimarios de los que han recibido los embates. Todas las víctimas merecen reparación, pero no todas son idénticas. Hay unas que son víctimas que han sufrido más que las otras. Los desplazados son víctimas, pero no es lo mismo que los familiares de desaparecidos, de asesinados, etcétera, etcétera. Además, es muy complicado poner en énfasis solo en la condición de víctima en el momento en que de lo que se trata es de permitir que muchos que quedaron marginalizados durante décadas accedan a plenos derechos de ciudadanía. Es más, teniendo en cuenta lo que he dicho sobre acerca de la desigualdad, también es un problema de distinguir entre las víctimas y el grueso de la población que vive en condiciones de miseria absoluta o relativa sin acceso a los derechos ciudadanos. En ese sentido, conocemos a menudo el celo que manifiestan ciertos sectores populares con respecto a los reinsertados que reciben ayuda del gobierno. Sería lamentable que se produjera una reacción similar de los más abandonados de la población contra los clasificados como víctimas. No hay que tener mucho cuidado con las categorías que se van construyendo a pesar de que sean necesarias. El desafío no es solo resarcir a las víctimas, sino empoderarlas, como dicen los discípulos de Amartya Sen. Memoria e historia para terminar. Es una manera de terminar por donde empecé, la articulación entre memoria e historia. Repito, es una ilusión pensar que se va a llegar a la verdad. Es muy bien empezar por la memoria, como lo hacen tantos trabajos recientes. Ahora queda por comprobar si la memoria es la de las víctimas y hasta cuándo la memoria va a quedar como la memoria de las víctimas o hasta cuándo la memoria va a ser la de los portavoces de las víctimas. Además, la memoria es memoria del presente. La memoria de los individuos no coincide siempre con la memoria colectiva de los grupos. La una y la otra se van elaborando a medida que el tiempo pasa. Más importante aún es tener en cuenta que así como las víctimas no conforman un grupo homogéneo, las memorias pueden ser memorias contrapuestas, antagónicas. Las víctimas difieren, se oponen. La memoria no es la historia, y aunque la historia se apoye sobre la memoria, me parece que hay que mantener una distinción nítida entre los dos. Me parece que en el caso de Colombia hay una falta de conocimiento bastante profundo de la historia del país que sigue. Tal desconocimiento hace que prevalezcan algunos lugares comunes sobre todos los periodos, sobre la época del gaitanismo, sobre la época del Frente Nacional, más que todo sobre la época del Frente Nacional, que ya es una época sobre la cual, una vez por todas, prevalecen lugares comunes
y nadie se atreve, muy pocos son los que se atreven a ir a ver más de cerca qué pasó al principio, a los 10 años de constituido del Frente Nacional. Incluso muy pocos reconocen que durante el Frente Nacional se produjo un casi milagro, el punto a que bajó la tasa de homicidios después de tantos años de violencia, y que desde el punto de vista el Frente Nacional sí fue un éxito, al menos hasta el año 93-94, el momento en que volvió a subir la tasa de homicidio, y ni hablar de los años 86 o 87, cuando hay otro problema de por medio que se llama narcotráfico. Ahora, esos lugares comunes también hacen parte de la memoria para cada uno. Cada uno cuenta su historia sobre la base de lo que sabe de los lugares comunes que vienen, que le han sido transmitidos, y no faltan los mismos ensayistas que propagan esos lugares comunes. Yo creo que son muchos los que no están convencidos de que la historia de Colombia no es sino una serie de catástrofes, y se olvidan de los momentos en que ese país ha tenido cambios más o menos importantes y positivos. Entre los lugares comunes se encuentra la idea de una continuidad entre la violencia de los años 50 y la reciente. Puede ser que haya cierta continuidad, pero toca examinar la crisis con toda circunspección, es decir, cuáles son los aspectos de continuidad, cuáles son los aspectos de discontinuidad. No hay mucho en común entre las guerrillas de los años 60 a los 70 y la guerrilla de los años finales de los años 80. Construir la historia. Entonces es tan urgente como construir memoria, y sin embargo es muy complicado. Durante muchos años van a prevalecer también narrativas históricas diferentes, antagónicas. Eso no es propio de la memoria de la gente. También le va a pasar con los historiadores, los buenos historiadores o los malos historiadores. No hay diferencia. No hay razones para indignarse de esto. Es decir, me parece que aceptar durante tiempo narrativas opuestas, conflictivas, hace parte del debate democrático, y al menos mientras se acepte que la verdad no existe en sí, sino como resultado de un proceso dialógico que hace que precisamente también hay una pluralidad de historia al salir de conflicto, de fenómenos de violencia, como lo que tuvo que padecer Colombia. No se puede evitar que durante el trabajo de la construcción histórica es un trabajo que va a tener sus contradicciones internas, y que durante muchos años va a ser parte del debate que se habla sobre qué es lo que ha pasado a ese pobre país. Gracias. Muy bien, vamos ahora a pasar a una sesión de preguntas, pero ustedes comprenderán que ya con esta hora vamos a circunscribir las preguntas solo a 5. Además, el profesor está un poco cansado. Por favor.
Si haces la pregunta, por favor, te pones de pie y... Bueno, mi pregunta va a ser lo siguiente. Usted plantea una tesis frente a que el conflicto no se hubiera podido extender tanto si no fuera por la inclusión del narcotráfico. Pero de ser así, bueno, no niego su tesis, pero sí me genera varias dudas, porque siento que se está ubicando como motivo del conflicto únicamente a los actores que son como la guerrilla, los paras y los narcotraficantes, pero no se toma, siento que no se toma muy en cuenta que ellos a su vez son producto, digamos, de una política manejada por élites tradicionales que cerraron tanto los espacios políticos que estos brotes tuvieron muchísima más facilidad para surgir. Entonces, el catalogar o el poner su tesis en que el narcotráfico fue el que ayudó a que el conflicto fuera mucho más extenso, pues me genera esta duda de que se están como descuidando estos otros elementos. Por favor. Segunda pregunta. Profesor, muchas gracias. El 20% de las muertes son por conflictos más económicos. El 80% son muertes por conflicto social. Será evidente entonces que en el marco de un post-conflicto, esas muertes, esa violencia del conflicto social será mucho más visible. Es decir, la emergencia, esas realidades que el conflicto armado ha ocultado y que nos han impedido no verlas con claridad, empiezan a emerger. El país y el pueblo colombiano y el gobierno colombiano está preparado realmente para eso. Si ha sido muy complicado manejar un conflicto armado, imagínate manejar el conflicto social y la cantidad de barbaridades que se ven en él. Entonces, es un gobierno que evidentemente el presupuesto militar, una doctrina militar de pensamiento empoderada en las fuerzas militares, ¿cómo desde esa lógica abordar esa violencia colombiana? Que no es solamente la violencia de conflicto armado, la violencia que se ve diaria y que todavía apenas estamos escuchando. Es decir, el tema de un post-conflicto en el marco de una condición de gobierno, no son cosas que hay que discutir, porque aquí solamente no podemos hablar de que en cuanto haya paz, la emergencia de los movimientos sociales nos permitirá crear nuevas condiciones. Pero si es que en este país, desde lo más chiquito, todavía se sigue funcionando en una lógica de servicio militar obligatorio. Son discusiones tan chiquitas que todavía el gobierno, hoy, después incluso de prestar una firma con las FARC, no se está dispuesto a discutir. El gobierno colombiano no está dispuesto a bajar ni un peso al presupuesto militar de este país. ¿Cómo pensar la paz en ese marco? Bien, solicito que sean preguntas precisas y que las preguntas no se conviertan en intervenciones, por favor. Bueno, buenas noches. Digamos, en la actualidad algunas organizaciones populares, unas organizaciones políticas están impulsando una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cree usted, profesor Pecó, que esta puede ser el mecanismo o el medio más eficaz para garantizar en este país, digamos, una paz estable y duradera? ¿Qué comentario le genera esta idea? Gracias. Más. Solo puedo dar 2 palabras más. Buenas noches. Profesor Pecó, un poco más de claridad tal vez, o de precisión, cuando usted afirma la inexistencia de la verdad, si bien me comprendí.
Como víctima que se rehúsa a ser catalogada como víctima, propongo una verdad, un caso en el que una compañera por muchos aquí conocida, fue asesinada delante de mí por el ejército colombiano, el legal, con balas oficiales, legales. Si usted, y me perdona que ponga por ejemplo porque quiero controvertirlo como víctima, si usted en un auditorio lleno de víctimas propone esta aseveración, se encontrará con una controversia factual. Entonces mi pregunta sería, ¿qué verdad está postulando? ¿Una verdad histórica entendida como oficial, como aquellas balas oficiales del ejército oficial y legal? ¿Una verdad con pretensión filosófica? ¿O una verdad que es imposible de ser escrita en estos anales oficiales? Buenas noches. La pregunta mía es, en cuanto usted menciona que una vez que se define la hoja programática de los conflictos, lo que se denomina el acuerdo aumenta la violencia, si es posible prever que en ciudades como Cali, donde cada 3 meses hay 500 muertos, esa violencia también va a aumentar, una vez se firme el acuerdo. ¿Lo de las 5? Gracias. Empiezo por la pregunta sobre la verdad. Yo creo que me hizo entender mal. Si la verdad se trata de establecer los hechos, quién mató, quién fue el asesino, es fundamental establecer los hechos. Fundamental. Cuando yo me refería al hecho de que en el momento pensar que en el conjunto se puede establecer qué ha sucedido desde hace 40, 50, 70 años. No vamos a llegar a una conclusión. Y yo, que era un poco polémico mi afirmación, porque las FARC están pidiendo en el momento una comisión de esclarecimiento que establezca la verdad. Y entonces, digo, no hay posibilidad, es en función de interpretaciones que se dan. Es decir, que realmente la idea de que es posible para salir del conflicto, esperar que haya un acuerdo sobre lo que sucedió desde hace 40 años, 50 años, es totalmente utópico. Y que durante muchos años vamos a descubrir más cosas que van a suponer un nuevo trabajo de interpretación. Distingo claramente dos cosas. Establecer los hechos, quién mató a quién, cuál es la responsabilidad de tal masacre. Por supuesto que eso es necesario, pero muy diferente de lo que se trata cuando se dice que vamos a llegar a la verdad sobre los orígenes, las causas del conflicto, porque lo digo, hay 1000 causas de conflicto y que las causas en el año 60, las FARC cuando se crearon, ponían de relieve el tema agrario y la violencia. Después muchos pusieron el énfasis sobre el régimen cerrado que construye el Frente Nacional. Después otros pusieron el énfasis sobre otras cosas. Además, lo que ha pasado son fenómenos diferentes. No se fue entre los muertos. Ha habido muertos por el conflicto armado.
Los muertos de Medellín, de las comunas de Medellín, ¿son muertos de quién? ¿Por razones políticas? Bueno, sencillamente podemos, si se quiere simplificar las cosas, se puede decir, pero vamos a tener muchos problemas para decir que murieron esos millares de muertos que realmente, si cito ese ejemplo, es que en el informe Basayá sorprendentemente casi no hablan de la violencia que tocó Medellín en los años a finales de los años 80, de toda la segunda mitad. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Que no existen esos muertos porque no se relacionan directamente con el conflicto armado. Creo que no se puede. Además, había a veces una dimensión política en las bombas urbanas. Hubo la época de los milicianos, de la FARC, hubo después la época de los paramilitares, las bombas se volvieron paramilitares, pero eso es una dimensión política que es muy complicada. Entonces, lo único que digo, yo pido disculpa si estuve muy confuso. Me parece obvio que las víctimas tienen que pedir la verdad sobre quiénes fueron los responsables. Digo, si se trata de construir para negociar, para salir a un acuerdo por la negociación, no hay que esperar realmente que se defina la verdad, porque eso es una manera de volver a favorecer otra lucha de 30, 40 años. Bueno, en cuanto al narcotráfico, o no sé si me confundo con las preguntas, no importa. Yo digo, me parece que realmente a los colombianos, a muchos, a los analistas, no les gusta mucho que se vuelva a hablar del narcotráfico de los años 80 y del terrorismo, una vez más, excepcional que hubo lugar. Realmente me sorprende en los análisis de muchos trabajos, se hace referencia así. Imaginar al narcotráfico. Digo, realmente hasta finales de los años 70, las guerrillas estaban al punto de extinguirse. El ELN, 40 señores sobrevivientes, las FARC listas para dejar las armas, el EPL que no puede prosperar en ninguna parte, y el MDSUE apenas naciendo. Bueno, ¿qué pasó para que las guerrillas florecieran de manera tan limpia? Digo, no voy a decir que es porque las guerrillas tuvieron más financiamiento gracias a los cultivos. Eso puede ser cierto, pero me parece secundario. Para mí, el factor fundamental es el descalabro institucional que aconteció en ese momento y realmente cuál es el país en el cual tantos jueces asesinados, tantos políticos asesinados, tantos candidatos presidenciales asesinados, tanta gente de un partido contestatario como la UPE asesinado, tantos dirigentes sindicales asesinados, no los hay muchos. Y eso tiene que ver mucho con ese descalabro institucional que se fue produciendo y por eso, repito, digo, de eso Colombia no salió totalmente todavía. Ahí está la corrupción, ahí están todos los problemas que se ven todos los días de justicia, ahí se ven todos los problemas de la clase emergente
tan importante en muchas zonas, son factores, digo, al menos hay que darles la importancia que ese factor merece. Sobre la pregunta, sí, el 80% de los muertos lo son por conflictos sociales. Yo no sé de dónde viene esa estadística. Pero puede ser. Digo, en el momento en que hubo la mayor cantidad de conflictos sociales a principios del Frente Nacional, huelgas en el Valle del Cauca, aquí, al lado, muchos paros que duraron meses, claro que hubo represión, más o menos, pero no hubo, en ese momento, hubo muertos, pero mucho menos que después. Y no hay que olvidar que hubo muchos movimientos sociales y mucha oposición política, entre los cuales el MR, la ANAPU, muchos movimientos. La izquierda en ese momento podía tener fuerza. ¿Qué pasó? Para que en un momento dado la izquierda perdiera posibilidad de expresión política, siempre en los mejores momentos, en el año 78, 3-4%, y ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que los movimientos sociales después del paro del 14 de septiembre de 1967 se volvieran tan poco presentes? Yo digo, es que llegó el momento en que hubo esas interacciones entre movimientos sociales y movimientos armados, que hacía que uno no puede encontrar ni una marcha campesina importante, ni la marcha campesina del oriente del país en el año 87 y después en el año 88, ni los movimientos huelguísticos de Urabá, ni, puedo hacer la lista, ni la marcha antifumigación del Caquetá en el año 1996, si no estoy mal, en los cuales los grupos armados no hayan tenido un papel importante que facilitaba que después se castigara o se matara a muchos. No hay que olvidar y testimonios personales que en muchas marchas campesinas, después de las marchas, las FARC decían a los más, bueno, había dos situaciones, que las familias tenían que marchar a pesar del sufrimiento que eso significaba en muchos casos, y que en otros casos las FARC decían a los más conscientes, ahora ustedes vienen con nosotros, no se devuelven así sin mover. Es decir, hubo esa interacción que hace parte de lo que aconteció en Colombia. Entonces, por supuesto, no voy a hablar de estadísticas sobre las víctimas de los conflictos sociales. No tengo duda, estoy convencido de que sí, había una cantidad inverosímil de dirigentes sindicales campesinos asesinados en medio del conflicto. Sí será por la confusión que a veces prevalecía, hace que es difícil decir murieron solo por su participación a conflictos sociales. Lo que queda para la constituyente, eso es problema para los políticos, no es problema para mí. Bueno, no sé, habrá que ver. Se supone que haya elecciones para la constituyente. No hay que olvidar, ustedes seguramente se recuerdan, o lo saben, que la constituyente del 91 participaron un 30 o 5, 2% de los electores.
Es una mucha menor participación que la participación baja en las elecciones actuales. Entonces, habrá que ver si la idea de una nueva constituyente acontece o se presenta en condiciones tales que la gente se diga, esta vez sí vale la pena y va a haber un gran cambio, vamos a participar con entusiasmo, pero yo creo que hay que tener cuidado. No se puede pensar en el resultado de un acuerdo político en la idea que eso va a significar la refundación de Colombia. De la misma manera que un acuerdo pacífico, un acuerdo político que yo deseo de todo corazón, eso no va a significar realmente que se puedan poner todos de acuerdo sobre lo que ha pasado. Y entonces, creo que en el momento, creer que otra vez, crear a partir de cero, a través de una nueva constitución, una sociedad nueva, cuidado, yo creo que hay que pensar que la pacificación del país va a durar tiempo, no puede ser sino paulatina, momento al otro, que el esclarecimiento, eso va a necesitar tiempo, que ya está en curso de manera sobresaliente a través de trabajos como el informe Basayá, a pesar de las críticas que se hacen, pero es un paso muy importante y es muy normal que haya sectores o personas que critiquen el informe. Eso hace parte de la vida democrática, pero cuidado, yo no creo que ni el acuerdo eventual en La Habana, ni la convocación de una constituyente significaría la pacificación del país. Bien, damos entonces por terminado el acto. Muchas gracias.